Roma, año 64 después de Cristo. El emperador Nerón ejecuta al líder de una pequeña secta judía. Casi 2000 años después, una magnificente basílica se erige sobre una humilde tumba. Se cree que los huesos que contiene son los de Pedro, un pescador de Galilea. Pedro fue el discípulo que negó a Jesús para poder salvar su propia piel. Era celoso, soberbio, a menudo débil, y aún así se convirtió en el padre de la fe cristiana, un hombre al que se le recuerda como un santo. Muchos de los secretos sobre Pedro no salieron a la luz hasta el pasado siglo. Ahora, gracias a la arqueología y a la ciencia, podemos averiguar quién fue Pedro, cómo se convirtió en el líder de la primera iglesia y si realmente fue su cuerpo el que fue enterrado bajo estas piedras. Misterios de la Biblia. Pedro, la primera piedra de la iglesia. Yo siempre pienso en la película Rocky. Ya sabes, la película americana de Sylvester Stallone. Pedro es, en la historia de Jesús, lo que Rocky es para la gente de Filadelfia. De algún modo es un perdedor, la última persona que podría ser considerada un héroe, aunque a pesar de todo, alguien que resurge al final de la historia y que representa todo lo que es el cristianismo. La gran cúpula de San Pedro domina el cielo de Roma. Cada año, millones de personas acuden a la Basílica del Vaticano, de la que se dice que se construyó sobre la tumba del discípulo Pedro, discípulo al que Jesús nombró la piedra sobre la que construiría su iglesia. Algunos acuden al lugar desde donde se expandió el cristianismo por todo el mundo para compartir su devoción y otros por curiosidad. Se cree que Jesús escogió a Pedro como su representante en la tierra. El elegido al que confió las llaves del reino de los cielos. Pedro fue el primer papa, el primero de todos los obispos, y por tanto es importante por su calidad de vicario de Cristo. Según la tradición, Pedro abandonó Jerusalén para unirse al apóstol Pablo en el centro del Estado imperial romano. Pero en la Biblia no se menciona nunca que Pedro viajara a Roma, y si lo hizo, ¿dónde están las pruebas? La búsqueda empieza en el año 312 después de Cristo, cuando dos generales de provincias, Constantino y Maxentio, luchan para convertirse en emperador. Sus ejércitos se encontraron en el puente Milvián, justo a las afueras de Roma. La noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. Una cruz en llamas que ardía en el cielo con las dos primeras letras del nombre de Cristo escrito en griego. Un día después, el ejército de Maxentio fue derrotado. Como tributo por su victoria, Constantino decidió construir una basílica enorme justo en el lugar donde los cristianos creían que Pedro estaba enterrado. Pero no era una tarea fácil, puesto que la tumba estaba en la ladera de una colina. San Pedro fue enterrado en el cementerio que se extendía a lo largo de la ladera sur de la colina del Vaticano. Por eso, para construir ahí la basílica, Constantino tuvo que cortar literalmente la cima de la colina y trasladar 22.000 metros cúbicos de tierra. Gastó enormes cantidades de dinero y realizó un esfuerzo tremendo que se habría ahorrado de no estar absolutamente seguro que alguien del calibre de Pedro estaba enterrado ahí. La fortaleza de la tradición cristiana es convincente, pero no decisiva. Existen, sin embargo, pruebas físicas que nos hacen ir bajo tierra.
Toda la ciudad de Roma está construida sobre una base de roca volcánica blanda, fácil de excavar. Bajo las calles de la ciudad se excavaron miles y miles de catacumbas para construir cementerios subterráneos. Los estrechos túneles y los pasajes están repletos de elaborados mausoleos y criptas para los ricos y nichos sencillos para los pobres. Las catacumbas suponían una forma más bien económica y práctica de enterrar a la gente en un espacio muy reducido. Porque si lo pensamos, los cementerios ocupan espacio y se necesita mucho dinero para comprar ese espacio. Y si es posible descender varios niveles, porque algunas catacumbas tienen incluso 4 niveles desde la superficie, también es factible enterrar a un mayor número de personas que en un cementerio que discurre por la superficie. Bajo el suelo de la iglesia de Santa Domitila, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inquietante. Frescos del siglo I pintados sobre yeso húmedo. El profesor Philip Esler cree que su valor es mucho más que decorativo. Durante el siglo I en Roma había una tradición muy arraigada de hacer retratos post-mortem. Muchos romanos querían tener retratos meticulosamente precisos de ellos mismos para colocarlos en sus tumbas tras su muerte. Si se fijan en esta imagen de Pedro, lo que apreciamos es básicamente una cara cuadrada, pelo rubio, mandíbula grande, cuadrada y con una frondosa barba. La misma imagen que encontrarán en todos los iconos de Pedro desde la fecha de este retrato hasta hoy. En mi opinión, esta es la representación real del aspecto de Pedro. Una tradición de 2000 años de antigüedad y una imagen del siglo I después de Cristo afianzan el hecho de que Pedro hubiera viajado a Roma, pero la prueba más fehaciente se encontró bajo los pies del Vaticano. En el año 1939, unos arqueólogos que excavaban bajo el suelo hicieron un descubrimiento asombroso. Desenterraron una calle subterránea repleta de magnificentes tumbas del siglo I. Cientos de años antes, Constantino las había enterrado bajo tierra para formar la base de su basílica. Entonces, en uno de los lados, los arqueólogos descubrieron una pared y una tumba que estaba directamente bajo el altar y que tenía todas las características de la tumba de Pedro. Descubrieron que la tumba había sido cubierta por los cristianos con monedas que los peregrinos depositaron durante siglos. Se encontraron cerca de 1.300 monedas sobre dicha tumba. Además de la tumba, los arqueólogos encontraron huesos humanos, aunque pertenecían a más de un individuo. En 1956, una segunda investigación levantó nuevas esperanzas de que esta fuera realmente la tumba de Pedro. Trajeron a una epigrafista romana, o especialista en inscripciones antiguas, de nombre Margarita Guarducci, para que intentara descifrar y analizar las inscripciones que los peregrinos cristianos habían dejado en la lápida sobre la tumba de Pedro. En cuanto comenzó el estudio de las mismas, se percató de que había un pequeño nicho que se había excavado en la pared y preguntó a los trabajadores del Vaticano qué había habido originalmente en ese nicho. Los trabajadores de entonces respondieron que ahí había habido un conjunto de huesos que se encontraron durante unas excavaciones y que se habían almacenado en una caja junto con otros huesos sobrantes de otras excavaciones y que se encontraban en un almacén bajo la basílica. Un estudio antropológico reveló que esos huesos databan del siglo I después de Cristo y que pertenecían a un solo individuo. Restos de tierra indicaban que habían sido enterrados en el suelo y no en una tumba. Se trataba de los restos de un hombre de unos 60 o 70 años, edad que encaja perfectamente con la de Pedro. Hubo otro descubrimiento que no dejó lugar a dudas sobre a quién pertenecían esos huesos. Esos huesos estaban envueltos con una tela de color púrpura y dorada y se habían colocado en este pequeño nicho repleto de mármol, lo que sin duda es un símbolo de gran respeto. Y en el interior del nicho, sobre los huesos, había otra inscripción que contenía 2 palabras en griego, Petrus Ani, que significa Pedro está dentro.
La Iglesia Católica devolvió los huesos a su lugar de descanso original bajo el altar situado en el corazón de la Basílica de Roma. Todos estos hechos sugieren que Pedro estuvo en Roma, pero seguimos sin saber el porqué de su viaje ni por qué le acabaron considerando el jefe de la Iglesia cristiana. Necesitamos averiguar algo más sobre Pedro y el entorno en el que vivió. Pedro fue el pescador que Jesús encontró en una comunidad pobre de Galilea. Esta imagen tradicional de la vida en el siglo I después de Cristo muestra pescadores humildes ganándose la vida pobremente en una rutina de subsistencia en un lugar remoto. Sin embargo, cuando los arqueólogos empezaron a excavar en Galilea, descubrieron una imagen muy distinta de Pedro y de su comunidad. Galilea era un eje comercial muy activo. Se embarcaban o se transportaban con rapidez por carreteras bien construidas grandes cantidades de mercancías. Flotas de barcos en el mar de Galilea, que también se conoce como el lago Tiberíades. Era por tanto un mundo comercial, un mundo urbano pero también agrícola, con pequeñas poblaciones, aldeas y caseríos. Es posible que Galilea no fuera un rincón rural. De hecho, muchos expertos creen que era mucho más que eso. No vivían en un entorno rústico y marginado del resto del mundo, sino que formaban parte de un núcleo cosmopolita integrado por completo en el Imperio Romano. Eran el Imperio Romano de Oriente. Los romanos contemplaban Galilea y Judea más al sur como la piedra angular de la zona oriental de su imperio. Galilea ofrece más pistas sobre la vida de Pedro. En la costa norte yacen las ruinas de una aldea pescadora llamada Capernaum. En el centro se encuentra una casa que durante siglos ha sido lugar de culto para los cristianos. Los historiadores están convencidos de que se trata de la casa de Pedro. ¿Por qué veneraban una casa en particular en Capernaum? Hay indicios que sugieren que en el pasado esta casa se consideraba la casa de Pedro. Finalmente construyeron un sepulcro, luego una iglesia y así se fueron expandiendo durante siglos. En realidad, la casa de Pedro nos da mucha información acerca de su estatus económico. La casa estaba formada por un patio rodeado de habitaciones, la mayor de las cuales hacía 8 por 9 metros. Era una casa de calidad con suelos de basalto. Los evangelios dicen que Pedro se casó y tuvo hijos. Esta casa era lo suficientemente grande para toda una familia. Yo consideraría esta casa como una casa de clase media. Podía alojar una familia numerosa. Era una propiedad selecta en comparación al resto del mar de Galilea. Por tanto, no creo que Pedro fuera un pescador pobre. En 1985, tras una intensa sequía, salió a la luz más información sobre el estatus económico de Pedro. A medida que el nivel del agua fue disminuyendo, aparecieron artefactos que habían permanecido escondidos durante miles de años. Los arqueólogos que excavaban en las costas del noroeste de Galilea encontraron los restos de una barca del siglo I después de Cristo que se había conservado gracias al lodo. Las dimensiones coinciden con las que la Biblia otorga a la barca de Pedro. Esta barca necesitaba de al menos 12 personas para moverla. Por tanto, no podía ser un pescador pobre de una familia sencilla y utilizar un barco de pesca como este. Esto sugiere con bastante claridad que Pedro formaba parte de la industria pesquera. Y de hecho, según los evangelios,
El padre de 2 de los discípulos que conocían a Pedro, a los que Jesús llamaba hijos de Zebedeo, contrataban a sirvientes para trabajar en un barco cuya descripción coincide con el barco encontrado hace 15 años. ¿Por qué Pedro, un hombre de éxito y con familia, abandonaría su estilo de vida para seguir a un joven predicador llamado Jesús? Los romanos habían modificado la infraestructura económica. Introdujeron enormes impuestos sobre los habitantes de Galilea y cambiaron el trueque por un sistema de crédito. Los granjeros y los pescadores podían pedir dinero prestado para comprar semillas y redes. Sin embargo, si la cosecha o la pesca no iba bien, las deudas y los impuestos debían pagarse igualmente. Este habría sido un factor importante para Pedro. Como hombre de negocios, Pedro habría adquirido compromisos con sus empleados, además de tener una familia que alimentar. Por tanto, es posible que cuando Jesús lanzó su mensaje revolucionario, «Seguidme», Pedro viera en él un nuevo estilo de vida. Al principio no era un movimiento grande. Empezó como algo muy pequeño. Jesús se hizo rápidamente con un círculo de seguidores, exactamente 12 discípulos. Todos ellos estaban casados, por lo que ya tenemos 24 más los hijos. Así que tal vez tengamos un séquito de unas 40 o 50 personas errando a su alrededor, siguiéndole de un lado para otro y atrayendo a más gente, aunque probablemente no llegaran a ser muchos más. Galilea también había sido tradicionalmente la cuna de los disturbios políticos. En el pasado se llevaron a cabo levantamientos contra la ocupación romana, hecho que convirtió la llegada de Jesús en oportuna. Algunos teólogos, como John Drain, creen que Jesús era un rebelde. Jesús era un inconformista, no hay ninguna duda. Tal vez llamarle hippie sería ir demasiado lejos, pero era claramente una persona con mucho tiempo en su haber y una gran visión. Y parece que la invitación gustó a Pedro. Bueno, pues si esto te interesa, ¿qué te parece si vienes conmigo? Vemos lo que podemos hacer, qué podemos sacar de todo esto y empezamos desde ahí. De acuerdo con los indicios que tenemos hasta ahora, no parece que haya nada realmente importante sobre Pedro. El misterio sigue siendo por qué Jesús escogió a un hombre tan común para convertirse en su pilar y llegar a ser el líder de su incipiente iglesia. Los psicólogos pueden ayudar a las personas a identificar sus puntos fuertes y sus debilidades. Candice Young ha ejercido durante los últimos 15 años. Una de sus especialidades es evaluar la capacidad de liderazgo. En mi opinión, Jesús, siendo quien era, no solo se fijó en el ego de Pedro, en su precipitación, sus emociones. Todo eso son cosas del ego. Jesús era capaz de ver el alma, o lo que en psicología llamamos el ser, la verdadera personalidad, el carácter. Puede que Jesús tuviera el don de ver el verdadero yo de Pedro, pero aún así, las cualidades de liderazgo tenían que ser evidentes para los demás y sobre todo para los discípulos. El primer signo del potencial de liderazgo de Pedro se revela en los Evangelios, en un episodio famoso donde se dice que Jesús andó por encima del agua. Aparentemente Pedro intentó imitarle. A pesar de que los autores del Evangelio probablemente escribieron esta historia para demostrar que Jesús tenía poderes divinos, el relato también nos da una imagen del personaje de Pedro. Creo que el episodio de andar sobre el agua define realmente la personalidad de Pedro. Es una persona que se atreve absolutamente con todo. Probablemente por eso dijo que sí a Jesús sin pensárselo, a pesar de que seguramente no era lo más apropiado. No podemos afirmar que la historia fuera un milagro o una metáfora.
Pero lo que sí hicieron los autores del Evangelio fue destacar a Pedro como el único discípulo lo suficientemente entusiasta como para arriesgarse. A pesar de su fracaso, fue el único que lo intentó. Pedro es un personaje muy complejo. Era impetuoso y ansioso por complacer. Era como los niños que siempre levantan la mano en clase y dicen, yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. Y luego el maestro les dice, no, te has equivocado otra vez. El entusiasmo de Pedro parece ser su única virtud, lo que resulta poco para el líder de una fe nueva a estrenar. El hecho de que Jesús le nombrara la piedra sobre la que construiría su iglesia tuvo que sorprender a los discípulos. Una de las interpretaciones es que Jesús lo dijera en tono irónico. Jesús le señala y dice, tú eres el tipo de persona sobre la que podría construir una iglesia porque no eres perfecto y además cojeas un poco. Jesús también tenía mucho sentido del humor. Así que tal y como él dice, supongo que hacía todo ese tipo de afirmaciones con algún que otro guiño que nosotros no podemos ver en las páginas de un libro. De ahí solo sacamos las palabras cuando dice, sí, Pedro, tú eres una auténtica roca, un hombre realmente de confianza, todos lo sabemos. Fijaos en lo que ha hecho. Pero en realidad él era el tipo de hombre que necesitaba en esa nueva forma de ser. Si Jesús estaba siendo irónico, tal vez viera en Pedro a un hombre común, franco, pero apasionado. Quizás de poca confianza, pero merecedor de respeto, un hombre al que admirar. A pesar de todo esto, deberíamos encontrar algún indicio en los evangelios que demostrara que Pedro era fiable y que había entendido mínimamente el mensaje de Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de Juan aparece un incidente en el jardín de Getsemaní durante el arresto de Jesús que demuestra que Pedro no entendía su mensaje. Jesús dijo, benditos sean los pacificadores. Y ahí está Pedro con una espada cortando la oreja del sirviente del sumo sacerdote. Lo lógico a estas alturas sería que Pedro hubiera comprendido que el seguidor de Jesús debe ser un hombre de paz. Y sin embargo, ahí está Pedro con una espada romana, no una espada o una lanza cualquiera, sino con una espada romana, y en el jardín donde detienen a Jesús. Por tanto, Pedro se equivocó de nuevo. Pero no solo malinterpretó el mensaje de Jesús. Hay otra cualidad esencial que parece que no tenía: lealtad. Antes de ser arrestado, Jesús predijo que Pedro le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Después de que arrestaran a Jesús para ser juzgado, Pedro le siguió hasta la casa del sumo sacerdote Caifás. Los sirvientes le preguntaron 3 veces si conocía a Jesús. Las 3 veces respondió que no. Pedro vio a Jesús obrar milagros que solo confirmaban su fe. Sin embargo, al final tuvo miedo, como la gran mayoría. Era conservador y tenía miedo de perder todo cuanto poseía. Tenía miedo de perder su vida. Por eso, cuando las cosas empezaron a ir mal, cuando arrestaron a Jesús, Pedro creyó que todo había terminado. Tal vez hubiera cometido un error creyendo en Jesús. Tal vez depositar su fe en la persona equivocada. Pedro no parece ser un buen candidato a líder. Y quizás nuestra investigación habría llegado a un callejón sin salida si no fuera por otra fuente de información. El Nuevo Testamento representa una pequeña muestra de todos los escritos sobre Jesús. Existen muchos textos escritos por cristianos que se omitieron en el Nuevo Testamento porque la Iglesia los consideró inapropiados o demasiado controvertidos.
Se trata de los textos apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto. Uniendo una serie de textos de los primeros cristianos, se creó el Nuevo Testamento. Intentaban determinar qué textos resultaban vitales para centrar las cuestiones de la doctrina. Docenas de estos textos de valor incalculable se descubrieron en Egipto en el año 1945, en el desierto de Nag Hammadi. Algunos sacan a relucir diferentes aspectos del personaje de Pedro. El texto llamado La Sofía o Sabiduría de Jesús proporciona una visión completamente distinta del papel de mujeres como María Magdalena. El texto La Sofía de Jesucristo, por ejemplo, no habla solo de 12 discípulos varones, sino que habla de 7 mujeres y 12 discípulos varones a los que se les ordena salir a predicar el Evangelio. María Magdalena aparece como una figura destacada entre todos ellos. Si María Magdalena también fue candidata a líder, esto podría haber generado rivalidad entre ella y Pedro. Una rivalidad que podría ser muy perjudicial para el movimiento. Hay indicios que demuestran que Pedro dejó que su orgullo y sus sentimientos influenciaran su comportamiento, actitud poco apropiada para un líder. El papel de líder de María tuvo su oposición, tal y como podemos imaginar. Se la acusa de inventar cosas y de hacerlo todo por su propio bien. Pedro interviene diciendo: ¿se supone que debemos creer que Jesús la prefería a ella antes que a nosotros? Le dijo: sabemos que el Salvador te amó a ti más que a las demás mujeres. Pero lo que ahora resultaba evidente es que Jesús la amó más que a ellos, y ahí estaba precisamente el problema. Los acontecimientos de los evangelios apócrifos describen a Pedro como una fuente de discordia más que como un gran líder. Tras la crucifixión de Jesús, los discípulos quedaron sumidos en un estado de total desesperación. En vez de ser el pilar o una fuente de inspiración, Pedro volvió a su hogar en Galilea. Desde el punto de vista emocional, Pedro estaba absolutamente destrozado. Por eso regresa a su antiguo oficio de pescador. Quiero decir que Jesús estaba muerto, todo se había acabado, no había esperanzas. Sin líder alguno, el movimiento de Jesús empezó a desintegrarse. Pero entonces, en las costas de Galilea, algo ocurrió. Según los evangelios, Jesús apareció. Fuera o no una visión, esto empujó a Pedro a retomar su papel de nuevo. En mi opinión, psicológicamente hablando, podemos decir que la vergüenza también impulsó su transformación tras la resurrección, porque cuando sentimos vergüenza, sentimos la necesidad de arreglar lo hecho. Por tanto, eso podría haber impulsado la voluntad de querer ser realmente un buen líder de la Iglesia y de compensar así el haberle traicionado. Con la misión aparentemente bien definida, Pedro adoptó el rol de líder del movimiento de Jesús. Con la confianza renovada, guió a los discípulos hasta las calles para que predicaran abiertamente. La Biblia afirma que Pedro descubrió que, al igual que Jesús, él también tenía el poder de sanar. A medida que se extendió el rumor, la gente fue llevando a los enfermos y a los heridos para que se tumbaran en su sombra. Entre las hazañas de los apóstoles también tenemos la de Pedro curando gente con una sombra o con un pañuelo. Tradicionalmente siempre se aceptó la veracidad de este milagro, especialmente entre la generación de los apóstoles, como demuestran a lo largo de toda la literatura cristiana. Este fue uno de los métodos con el que transmitieron el mensaje.
Pedro era un hombre nuevo. Sin embargo, todavía le quedaba mucho camino antes de demostrar que era capaz de cumplir con la misión que Jesús le había asignado. Además, su autoridad no estaba garantizada. Había otras figuras que luchaban por el liderazgo. El camino que tenía por delante estaba repleto de dificultades. Pablo, un radical recién llegado al movimiento, era celoso y apasionado. Quería que el cristianismo se extendiera más allá de Israel y por todo el Mediterráneo. Pablo quería predicar a los no judíos, los gentiles. Luego estaba Santiago, el hermano de Jesús, que solo quería judíos en el grupo. Según las cartas de Pablo, Pedro estaba en medio compartiendo el trabajo de evangelización con Santiago y Pablo. Pero el mensaje clave de las cartas está muy claro. El líder real en los comienzos de la Iglesia no fue Pedro, como supone la tradición, sino Santiago. Lo que resulta interesante es que Pablo se queja de que Pedro actúa correctamente con los cristianos gentiles, pero que cuando Santiago trae a sus hombres, Pedro se siente intimidado y empieza a distanciarse de los cristianos gentiles. Esto me dice que quien tenía autoridad era Santiago y que Pedro se sometía a ella. La ruptura entre Santiago y Pablo supuso una oportunidad única para Pedro. El conflicto podría haber destruido fácilmente la Iglesia de los primeros tiempos. En vez de tomar partido, Pedro viajó por todo el Mediterráneo predicando a gentiles y a judíos. Fue una decisión crucial. Cuanto más viajaba, más se afianzaba su autoridad en las comunidades cristianas. Sin embargo, el liderazgo de Pedro debería superar la verdadera prueba en Roma, la capital del imperio. Como dice el viejo proverbio, todos los caminos van a Roma. Es cierto. Otra forma de decirlo, sin embargo, es que todos los caminos salen de Roma. Y eso era así deliberadamente. Las legiones romanas podían marchar por esos caminos y llegar a cualquier parte del imperio rápidamente. Si el evangelio cristiano arraigó en Roma y cobró fuerza, en una ciudad donde había muchos judíos y muchas sinagogas, esta ciudad podía convertirse en un cuartel general, una plataforma para la incipiente iglesia desde donde poderse lanzar y expandir por todo el imperio romano. Tiene sentido, por lo tanto, que Pedro, Pablo y los demás desearan ir a Roma para establecer ahí la iglesia. Los textos apócrifos dicen que Pedro fue a Roma con su familia, lo que indica que tenía intención de quedarse para siempre. Esto lo corroboran los Corintios en el capítulo 9, donde Pablo menciona que Pedro se lleva a su mujer consigo. De hecho, Pablo dice, solo yo y Barnabás somos la verdadera excepción de la regla. Es como si todos los apóstoles se llevaran a sus mujeres durante sus mandatos. Incluso en las catacumbas de Pedro hay indicios de que su familia estuvo con él en Roma. Uno de los frescos de Santa Domitila muestra la figura de una mártir, Petronela, a la que algunos consideran la hija de Pedro. Aquí tenemos un cuadro de los difuntos, una mujer llamada Veneranda, y a su lado vemos a Santa Petronela, a menudo asociada en las leyendas con la hija de Pedro, y de la que tenemos algunos informes del siglo II después de Cristo. Lo que vemos en el fresco es a Petronela guiando a Veneranda hasta el paraíso. Lo interesante de este fresco es la representación de una cartera con los pergaminos de la ley. Esto podría dejar entrever la tradicional unión entre Petronela y San Pedro, porque la mayoría de los frescos de Pedro y Pablo muestran la misma imagen de los pergaminos de la ley. Para establecerse como líder de la comunidad cristiana en Roma, Pedro necesitaba credibilidad.
Si la gente creyera que podía curar a los enfermos, eso facilitaría mucho las cosas. Debía demostrar las afirmaciones de una conexión con la divinidad porque eran demasiadas. Pedro tenía que proporcionar alimentos, obrar hazañas y predicar el mensaje. Sin embargo, el intento de Pedro de establecer una iglesia cristiana en Roma se vio amenazado por un mago que con la hipnosis de masas o con algún otro truco persuadió a la multitud de que él también tenía poderes sobrenaturales. Hay otra figura conocida por otras fuentes, de nombre Simón Magnus, que llega a Roma. Este hace ciertas afirmaciones sorprendentes, aunque con mucha convicción. Afirma ser una divinidad y lo demuestra volando a media altura sin ayuda alguna. Esto hace que muchos de los nuevos cristianos se aparten de la fe y empiecen a seguir a Simón, puesto que su demostración de poder divino les ha dejado completamente convencidos. Es ante esta situación que Pedro debe reaccionar. Simón Magnus es el principal antagonista de Pedro. Es como el enemigo de Batman. Simón Magnus salta al vacío y se convierte en un nuevo líder, no solo de un pequeño grupo de fieles cristianos, sino de toda la iglesia, que acaba volcándose en él. El texto apócrifo Hechos de Pedro dice que tras una serie de enfrentamientos, Simón Magnus y Pedro acaban batiéndose en un duelo. Los hechos cuentan la escena final, cuando Simón hace creer a la multitud que está levitando por el cielo de Roma. Pedro tiene que detenerle. Pedro se percata de que Simón se mantiene en el aire gracias a unos demonios a los que Pedro responde haciendo una plegaria en contra de esos demonios en nombre de Jesucristo. Los demonios se asustan y sueltan a Simón Magnus, que cae al suelo y se rompe la pierna por 4 puntos. Luego sale en busca de atención médica, pero el médico se equivoca y muere. Fue así como Pedro se deshizo de Simón Magnus. Es imposible determinar 2000 años más tarde cómo fue exactamente ese duelo. Sin embargo, sí sabemos, gracias a otras fuentes del siglo I después de Cristo, como los textos de Eusebius e Irenaeus, que Simón Magnus existió de verdad. En cuanto a la magia, durante el siglo I después de Cristo era muy común creer en ella y practicarla. A Jesús también se le representa haciendo cosas similares. Que Jesús andara sobre el agua es una clase de levitación. Jesús exorcizaba espíritus, hacía resucitar a la gente, curaba a los lisiados y a los paralíticos, etc. Todo eso formaba parte de la magia en aquellos tiempos. Me refiero a que yo no creo que Jesús hiciera esas cosas, y por eso le llamaban el mago. No existe ninguna otra confirmación de la victoria de Pedro sobre Simón Magnus, pero sí hay indicios de que Pedro saliera airoso. Gracias a otro historiador del siglo II después de Cristo, Tertullian, sabemos que Pedro empezó a bautizar a los que se convertían al cristianismo en el río Tíber, en el corazón de Roma. Cuando Tertullian describe la práctica del bautismo, dice que normalmente se lleva a cabo en agua corriente, es decir, en agua que fluye. Afirma que Juan bautizaba en el río Jordano y Pedro lo hacía en el Tíber. Por tanto, según Tertullian y también en mi opinión, es históricamente cierto que Pedro es recordado por bautizar en el río Tíber. Pero el éxito tenía su precio. Las enseñanzas de Pedro cuestionaban la moralidad de Roma. Cuantos más paganos convertía al cristianismo, más se arriesgaba a perder la vida. La doctrina de Pedro sobre las estrictas prácticas judías dictaminaba que el sexo por placer era pecado.
Se desaprobaba incluso en el matrimonio y por tanto era solo permisible con fines procreativos. Los hechos de Pedro tienen esta postura acerca del matrimonio y de las relaciones sexuales, las cuales simplemente no debían ocurrir. Y fue precisamente esto lo que le trajo problemas, predicar a las mujeres de los hombres poderosos para que cesaran de mantener relaciones con sus maridos. Evidentemente se suponía que debían seguir casadas, pero no debían involucrarse en relaciones conyugales. No es de extrañar que Pedro enajenara a 2 senadores romanos. Le encarcelaron en la cárcel llamada Tuliano, en la colina Mametina, en Roma, junto a su viejo amigo Pablo. Pero de acuerdo con la tradición, la fe ayudó en su liberación. Cuando encarcelaron a Pablo y Pedro juntos, estos consiguieron convertir a 2 de sus guardias y algunos más a los que bautizaron utilizando el agua de una fuente, que según la tradición, apareció milagrosamente del suelo. Que esta historia sea cierta o no es una cuestión. Pero lo que está claro es que encaja perfectamente con lo que yo creo que históricamente es cierto, que cuando Pedro estuvo en Roma, bautizó a los que se convertían. Pedro pudo ser liberado por los guardias a los que convirtió. Sin embargo, aunque él volvía a ser libre, sus problemas estaban muy lejos de terminarse. Pedro y Pablo escogieron una mala época para estar en Roma alrededor de los años 60. Fueron los años en los que Nerón, el último de los Césares, se encontraba en lo peor de su demencia y temía todo tipo de conspiraciones contra su vida. Estaba completamente loco. Utilizaba a los cristianos como chivos expiatorios. Cuando surgieron rumores de que él había sido la causa del incendio que arrasó media ciudad de Roma, este culpó a los cristianos. Nerón inició una horrible campaña de persecución sin precedentes. Los hechos de Pedro dejan constancia de un dilema terrible. ¿Podía quedarse en la ciudad con sus hermanos cristianos y morir? ¿O huir para poder luchar más adelante? Una situación muy parecida a la que vivió la noche que arrestaron a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Con el instinto de supervivencia a flor de piel, Pedro tomó la decisión táctica de salir de la ciudad. Quizás creyera que sería de más utilidad a la iglesia vivo que muerto. En la Vía Apia se encuentra la iglesia Quo Vadis. Está dedicada a un relato de los hechos de Pedro, en el que se nos da una imagen muy valiosa de cómo Pedro finalmente asume su liderazgo de la incipiente iglesia. Estas son las losas de la Vía Apia. A unos 6 kilómetros hacia allí abajo entramos en las calles de Roma. Si se quería salir rápido de Roma, esta calle era una buena opción. Pedro se puso un disfraz y andó por esta calle con el fin de escapar de la ciudad. Y mientras andaba, en algún lugar cerca de aquí, la tradición dice que vio al Señor venir en dirección contraria hacia la ciudad. Cuando llegó a su altura dijo: «Quo vadis domina? ¿A dónde vais, Señor?» Y Jesús le respondió: «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». Entonces Pedro dio media vuelta y regresó a la ciudad para enfrentarse a su terrible muerte. No podemos asegurar que fuera la visión de Jesús o su sentido de culpabilidad lo que hizo que Pedro cambiara de idea, pero todas las fuentes apócrifas concuerdan en que Pedro regresó a Roma. Esta decisión de volver a Roma es tal vez una de las señales más evidentes de que Pedro realmente se convirtió en un líder que podía inspirar a los demás con sus acciones. Pero su propia ejecución no sería la única muerte por la que tenía que luchar. Desde que decidió seguir a Jesús en Galilea,
La esposa de Pedro le había seguido a todas partes. Con su regreso a Roma, Pedro tuvo que ver cómo su mujer y más amigos caminaban hacia su muerte. Algunos teólogos, como Andrea Molinari, creen que fue algo más que simplemente una esposa. Sabemos que la esposa de Pedro fue detenida para ser martirizada y que de camino al martirio, Pedro la animó a recordar al Señor. Esto me parece interesante porque realmente nadie martirizaría a una mujer que se dedica a fregar los platos en un segundo plano. En mi opinión, la esposa de Pedro participó activamente en la maestría. Al fin y al cabo, ella también tenía una historia que contar. Al menos una historia. Su madre fue milagrosamente sanada por Jesús y además fue testigo de los cambios que experimentó su marido. El último capítulo de los Hechos de Pedro narra su arresto y la última prueba a la que tuvo que someterse como líder. ¿Elegiría al César y la libertad? ¿O a Dios y una muerte segura? Esta vez Pedro no falló a su maestro. Pidió que su muerte no le colocara al mismo nivel que Jesús. Lo que no podemos asegurar es que esto fuera realmente una petición propia o el resultado de una ejecución bárbaramente planificada. Le crucificaron boca abajo en el circo de Nerón, en la capital del mayor reino que jamás haya conocido el mundo. No existen pruebas históricas de que Pedro fuera crucificado boca abajo, pero las excavaciones realizadas en el Vaticano revelaron indicios coherentes con la afirmación apócrifa. Cuando se examinaron los huesos, los patólogos encontraron piezas de todo el cuerpo menos de los pies. La tradición cristiana evidentemente cuenta que Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado como Cristo. Algunos académicos lanzaron la hipótesis de que si Pedro fue crucificado boca abajo, podrían haberle cortado los pies. La muerte de Pedro dio a los cristianos la fuerza suficiente para sobrevivir al reinado de terror de Nerón, que acabó suicidándose 4 años más tarde. Pero tendrían que pasar 2 siglos más antes de que Constantino se convirtiera en emperador y que el cristianismo floreciera y se extendiera por todo el mundo. Fue entonces cuando la misión que Jesús había encomendado a Pedro, un simple pescador de Galilea, se completó finalmente.